es el metabolismo de las purinas, de dónde salen las purinas, y luego vamos a ver la entidad relacionada con el metabolismo de las purinas, que es la hiperuricemia, que es la hormona. Entonces, revisemos cómo es el metabolismo de las purinas. Cuando la fosforibosa se combina con la glutamina, nos va a dar la 5-fosforibosil amina. La 5-fosforibosil-amina. Esta 5-fosforibosil-amina se forma gracias a la acción de una enzima que es la 5-fosforibosil-aminotransferasa. La 5-fosforibosil-aminotransferasa. Y tenemos la síntesis de la 5-fosforibosil-amina a partir de la ribosa y la glutamina. Luego, acá van a actuar una serie de elementos para conformar el ácido inosínico o IMP. IMP o ácido inosínico. Ácido inosínico. ¿Cuáles son esos elementos? La glutamina, la glicina, el formiato, el aspartato, el CO2 y ATP, para formar el ácido inosínico o IMP. ¿Ya? Este ácido inosínico, por acción de una sintetasa, forma transitoriamente el adenosín monofosfato para transformarlo luego en AMP, que este es el ácido adenílico. Ácido adenílico o adenil monofosfato. Aquí, por la acción de una deshidrogenasa, se forma la xantina, transitoriamente la xantina monofosfato, para dar luego la formación del ácido guanílico. Ácido guanílico. El ácido guanílico. Este ácido adenílico se va a transformar luego en adenosina. En adenosina. Y este finalmente en adenina. En adenina. El ácido inosínico se transforma en hipoxantina la hipoxantina se transforma en xantina y la xantina se transforma en ácido úrico. A su vez, el ácido guanílico se transforma en guanosina
guanosina y la guanosina, conversión de la guanasa en guanina. En guanina. Esta adenosina, a su vez, nos va a dar hiposantina. Y esta guanina, a su vez, nos va a dar santina. ¿Ya? Aquí hay una enzima, hay varias enzimas, guanasas, pero las más importantes es la santinooxidasa. ¿Ya? De esa no se deben olvidar ustedes, porque de las otras, con el texto ustedes lo van a estudiar y pues, obviamente la memoria es frágil. Pero la que no se deben olvidar es de la santinooxidasa, que cataliza el paso tanto de liposantina a santina como de santina a ácido úrico. Por lo tanto, al final, la síntesis de ácido úrico depende de la acción de la santinooxidasa. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque es a este nivel donde actúan los fármacos, como es el alopurinol, inhibiendo esta enzima. Y hace que se pueda controlar la hiperuricemia mediante la administración del alopurinol, que inhibe la santinooxidasa y disminuirá obviamente la concentración de ácido úrico. El otro aspecto importante son los mecanismos de regulación enzimática. Ustedes tienen el ácido guanílico, que actúa aquí con un mecanismo de feedback, y el ácido adenílico, que también actúa aquí con un mecanismo de feedback negativo. De tal manera que la mayor producción de ácido guanílico o adenílico inhiben la 5-fosforiboxilaminotransferasa para que se forme menos 5-fosforiboxilamina. O sea, la inhibición de esta transferasa está mediada por las concentraciones de ácido adenílico y de ácido guanílico. Por otro lado, este ácido guanílico inhibe también esta deshidrogenasa, así como el ácido adenílico aquí inhibe esta sintetasa. Por lo tanto, cuando hay una mayor producción de ácido guanílico y ácido adenílico, estos dos intermediarios van a bloquear tanto a la 5-fosforiboxilaminotransferasa como las sintetasas y deshidrogenasas que actúan sobre el ácido inosínico, para que se forme menor cantidad de ácido adenílico y guanílico, y como consecuencia de esto habrá pues menor concentración, disminuirá la concentración de ácido úrico. Ese es el mecanismo de regulación, de autorregulación por mecanismo de feedback negativo natural. Nosotros artificialmente podemos bloquear la santinooxidasa, que va a actuar a este nivel para que disminuya la concentración de ácido úrico. ¿Okay? Otro aspecto que es importante en el metabolismo de las purinas es cómo se recuperan las purinas, lo que se llama la recuperación de novo de las purinas. Si nosotros tenemos el ácido inosínico acá, resumiendo, el ácido adenílico y el ácido guanílico, este ácido guanílico al final nos va a dar adenina, esta nos va a dar guanina, y esta nos va a dar la hiposantina.
y esta hiposantina al final nos va a dar el ácido úrico, existen dos enzimas. Una es sumamente importante, que es la que actúa a este nivel. Que es la HGPRT, que es la hiposantina guanina fosforibosil transferasa. La hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Y aquí actúa otra, que no tiene tanta importancia, que es la adenina fosforibosil transferasa. La mayor producción de hiposantina y guanina hacen de que esta enzima, el HGPRT, la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, recupere, se desvíe la vía metabólica hacia la mayor concentración de GMP e IMP. Y a su vez, esta mayor concentración de GMP y IMP, por este lado, va a bloquear a esta aminotransferasa para que no se forme tanto 5-fosforiboxilamina. Esto es lo que se llama la recuperación de novo de las purinas. Cuando hay deficiencia de esta enzima, de la HGPRT, vamos a tener el síndrome de Lesch-Nyhan. Que es, si no hay esta enzima, si hay ausencia de esta enzima, se va a producir cualquier cantidad de ácido úrico. Entonces, la hiperuricemia que se ven en los pacientes portadores del síndrome de Lesch-Nyhan es una hiperuricemia sumamente elevada, muchísimo más de la que se ve en los pacientes con gota. Aquí predominan los tofos úricos. En este sitio, aprovecho una vez para decirle el alcance clínico de esta enfermedad de Lesch-Nyhan. Estos son pacientes con retardo mental. Los tofos úricos van a destruir las articulaciones y los huesos, y la gran cantidad, la gran concentración de ácido úrico va a impregnar el riñón. Por lo tanto, habrá una insuficiencia renal, y los tofos úricos en las extremidades van a originar la automutilación, porque van a destruir los huesos y al final se automutilan. Retraso mental, automutilación, importantísima concentración de ácido úrico y grave insuficiencia renal. Son las características del síndrome de Lesch-Nyhan descrito en la década del 60, ¿no? Ese es el síndrome de Lesch-Nyhan a propósito de este cuadro donde explico cómo actúa la HGPRT. Muy bien. Les decía de que una de las entidades que ustedes van a ver con mucha frecuencia relacionada con la alteración del metabolismo de las purinas es la agua. Entonces, pasemos a describir esta enfermedad. Es una enfermedad descrita desde la época de Hipócrates. Es una enfermedad transmitida mediante un gen autosómico dominante que se caracteriza por gran hiperuricemia, ¿no? Donde la alta concentración de ácido úrico va a precipitar en las articulaciones, produciendo una artritis inflamatoria importante, sobre todo de las grandes articulaciones. Puede haber el depósito de ácido úrico en forma de tofos, y puede haber también insuficiencia renal por la precipitación de los cristales de ácido úrico. El ácido úrico precipita bajo la forma de cristales tanto en las articulaciones
tanto en las articulaciones como en el riñón. En las articulaciones producirá un proceso inflamatorio y de ahí viene la artritis aguda, ¿no? Y en el riñón producirá pues insuficiencia renal. Insuficiencia renal. La gota fue descrita desde la época de Hipócrates. Hipócrates describió la clásica podagra. ¿Qué es la podagra? La podagra es la inflamación de la primera articulación metatarso-falángica del pie. O sea, en otras palabras, ahí donde está el dedo gordo del pie, se hincha. Y esto es sumamente doloroso, donde los pacientes a veces no aguantan ni siquiera el roce de la sábana por el dolor que les origina este proceso inflamatorio. Allí es donde se depositan los cristales de ácido úrico y genera toda una reacción inflamatoria muy importante. Es la podagra descrita por Hipócrates, ¿no? Ya pues hace muchísimos siglos. Hipócrates también dijo se dio cuenta de que no a todos les da gota. No, él describió la podagra, pero él observó también de que esta gota se presentaba más en hombres que en mujeres. Que las mujeres antes de la menopausia no tenían gota, no presentaban gota. La gota en la mujer usualmente se presenta después de la menopausia. Y en el hombre, ¿no?, vio él de que los eunucos no tenían gota y que la gota podía ser presentada en los hombres a muy temprana edad, pero cuando ya tenían capacidad reproductiva, ¿no? Antes no. Cuando ya tenían capacidad reproductiva, ahí presentaban la gota. Fueron observaciones de Hipócrates. Gota viene de guta, y guta quiere decir la precipitación gota a gota de una noxa. Por eso viene el nombre de gota. Guta era gota a gota, iba precipitando el ácido úrico en la articulación para producir la enfermedad. En la historia hay pues una serie de, por ejemplo, Sindeja, ¿no?, en los años 1600 fue el que describió primero la enfermedad tal como se le conoce ahora, ¿no?, porque las observaciones de Hipócrates y de Galeno tenían sus restricciones. Él describió la podagra, hablaban de que alguna noxa estaba por ahí, pero quien describe ya la enfermedad como tal y como se le conoce hasta el día de hoy es Sindeja, en los años 1600. Luego viene Chell, otro investigador británico, que encuentra que existe un principio, un ácido, que es el que está precipitando, que está aumentado y que precipita las articulaciones. Y lo llamó ácido lítico, porque producía lisis en las articulaciones y en los huesos, ¿no? Luego viene Garro, ya estamos hablando de los 1850, y este Garro ya llama a ese ácido lítico, ya lo identifica como ácido úrico, y encuentra de que en los pacientes portadores de gota, tenían aumentado el ácido úrico en sangre. Ya otros investigadores posteriores, como Garro, el joven que era ya en la década de 1930, ya establece que la gota es un error innato del metabolismo. Para, posteriormente, en la década del 60, ya conocer toda esta vía metabólica en la formación del ácido úrico y por ende su relación con la enfermedad. Esto es un poco de la historia. La gota es una enfermedad que está descrita
en los pacientes, en grandes personajes de la historia, sobre todo dedicados al buen comer y al buen tomar, ¿no? Por ejemplo, Alejandro el Grande, Luis XIV, Newton, Harvey, Calvino, ¿no? Han sido pacientes gotosos. Leonardo da Vinci, ¿no? Dice que Leonardo pintaba todo el día y solamente no pintaba cuando tenía la podada. Pero Leonardo era un paciente gotoso también muy famoso. La gota es una enfermedad genética. Se transmite mediante un gen autosómico dominante y se describe de que existen en los pacientes gotosos hasta un 10 a 20% de antecedente familiar. O sea, si yo encuentro un paciente gotoso y si yo hago la historia retrospectiva, un 10 o 20% de su ascendencia van a haber tenido seguramente gota. Así como hiperuricemia sin gota, porque también puede darse el caso, hiperuricemia sin gota se describe hasta en un 25%. Hasta en un 25%. Ahora, ¿por qué es que aumente el ácido úrico? ¿Cuál es la causa que aumente el ácido úrico en los pacientes gotosos? Puede haber varias causas. Uno es que haya una mayor absorción de purinas. Se absorbe más y aumenta la concentración de purina. De que haya una disminución en la eliminación del ácido úrico. Una dificultad en la eliminación. El ácido úrico se filtra, se reabsorbe y se secreta a nivel tubular. Se filtra, se reabsorbe y se secreta. Por lo tanto, si hay un trastorno en el riñón, el ácido úrico puede aumentar, y ahí vamos a hablar ya de la gota renal. Esa es la gota renal. Hay dos, como vamos a ver en un instante, hay gota metabólica y hay gota renal. Son dos tipos de gota, la gota metabólica y la gota renal. Pero puede ser también así. Una es la posibilidad que aumente que se vea incrementada la absorción de purinas, cosa que definitivamente no ese es el caso. En los gotosos no está aumentada la absorción de purinas. ¿En qué alimentos se ven las purinas? Las purinas se ven en las carnes rojas, en el salmón, en la trucha, en las sardinas, en las lentejas, en el rabanito, en el apio, en el poro, en las acelgas, en la espinaca. Todos estos alimentos, en los mariscos, tienen mucho ácido úrico. Pero definitivamente no es que esté aumentando. Igualmente, si yo como estos alimentos, mi concentración de ácido úrico puede aumentar un tanto. Por eso es que muchas veces los ataques de gota se ven luego que un paciente ha dejado el tratamiento y ha hecho una transfusión alimenticia en el mismo. Por eso se está relacionada esta enfermedad con el buen comer y el buen tomar. Entonces, pero definitivamente no es que la absorción esté incrementada. O sea, absorción incrementada definitivamente no es una causa de gota. Pero sí, si yo a un paciente gotoso le comienzo a dar pues marisco, carne roja, puedo aumentarle su concentración de ácido úrico y generarle un ataque de gota. Disminución de la eliminación de ácido úrico, sí, eso sí. ¿No? La disminución de la eliminación de ácido úrico se ve en los pacientes con insuficiencia renal. Con insuficiencia renal. Y finalmente, la otra situación que podría originar un aumento de ácido úrico es el aumento de la biosíntesis de ácido úrico, o sea, que se sintetice más ácido úrico. Y efectivamente, acá tienen ustedes la ausencia de esta enzima. La ausencia de esta enzima de la HGPRT, de la epiposantina guanina fosforodesultransferasa, genera un aumento en la síntesis de ácido úrico. Ahí tienen un caso. Y lo otro es cuando hay una mayor actividad de la santina oxidasa.
una mayor actividad de las actinosías, que también va a ser causa de puede ser causa de una hiperuricemia. Por lo tanto, las causas de la gota se pueden dar por un aumento en la producción de ácido úrico o por una disminución en la eliminación del ácido úrico. De esta forma tenemos dos tipos de gota. Una es la gota metabólica, como dije hace un momento, y la otra es la gota renal, la gota metabólica. La gota metabólica es aquella que está dada por un incremento en la síntesis de ácido úrico. O sea, en la gota metabólica hay un aumento en la síntesis de ácido úrico. Puede ser de dos tipos: genética, aquella que ya viene de la proteína único dominante, o adquirida. Dentro de las genéticas, ya le hemos dicho una, el síndrome de Lesnicha, o el paciente con gota por aumento de la actividad de la actinoxidasa. Lesnicha y otros defectos en la producción del ácido, como simplemente el gotoso no lesnicha. Entonces tenemos gota metabólica, un aumento en la producción de ácido úrico que puede ser genética o que puede ser adquirida. Dentro de las genéticas, ya le hemos dicho, las adquiridas. ¿Cómo puedo yo adquirir una mayor producción de ácido úrico? Esto se ve mucho en los pacientes que tienen gran recambio celular. En las leucemias, por ejemplo, los pacientes con leucemias pueden hacer hiperuricemias y gota. En los pacientes con neoplasias, con cánceres, sea cualquiera del tipo de cáncer, que es sometido a tratamiento quimioterápico, la quimioterapia va a producir lisis del tejido neoplásico y por lo tanto puede incrementar grandemente la concentración de ácido úrico y podría también generar una precipitación en las articulaciones y producir la gota. Entonces, la gota metabólica puede ser genética, Lesnicha y otros factores como el que hemos dicho, mayor actividad de la actinoxidasa, y adquirida, como es el caso de estas situaciones de las leucemias, la policitemia vera, ¿no? Y los pacientes que están siendo sometidos a tratamiento quimioterápico con gran cambio celular. La otra la tenemos en la gota renal. Aquí en la gota renal no hay un aumento en la producción, pero eso hay una disminución en la eliminación de ácido úrico. Y también puede ser genética o adquirida. Genética, hablamos de que la secreción tubular de ácido úrico está disminuida, como por ejemplo se da en la acidosis tubular renal congénita, la acidosis tubular renal congénita. Y la adquirida ya puede ser por una insuficiencia renal crónica, donde el riñón va a estar comprometido por otras causas, pero tal es la magnitud del daño renal, puede ser una nefropatía diabética, puede ser una pielonefritis crónica, puede ser una nefropatía lúpica, cualquiera de estos casos, pero que lleven al paciente a una insuficiencia renal donde el ácido úrico puede estar aumentado. Por eso siempre es conveniente hacer la determinación de ácido úrico en todo paciente con insuficiencia renal. Bien, si bien es cierto, todos los pacientes que tienen un incremento de ácido úrico están proclives a hacer el ataque de gota, o sea, el compromiso inflamatorio articular, no necesariamente un paciente que tiene 9 de ácido úrico va a hacer la gota. Yo he visto pacientes que tienen 9, un paciente que tenía 10 y que no tenía gota y el ácido úrico estaba de raíz. Eso va a depender mucho del pH de la articulación y también va a depender de la afinidad de la proteína con el ácido úrico.
O sea, cuanto menor sea esta afinidad, el ácido úrico fácilmente precipitará en la articulación. Ahora, ¿qué articulaciones son las que se ven comprometidas? Ya les dije una, que es la articulación la primera metatarsofalange, el dedo gordo del pie. Pero las otras articulaciones que pueden verse comprometidas en un ataque de gota son las articulaciones mayores, ¿no? O sea, codos, rodillas, hombros, tobillos. Y no es las articulaciones menores como son las articulaciones de las manos o de los pies, salvo la primera, la del dedo gordo del pie, ¿no? Esas articulaciones menores se ven comprometidas en la artritis reumatoidea. Y la otra diferencia clínica es de que, por ejemplo, en la artritis reumatoidea el compromiso es simétrico. O sea, difícilmente solamente tiene el paciente con artritis reumatoidea tiene compromiso de una mano, tiene de las dos. Y tiene no solamente de un pie, tiene de los dos pies. Son las articulaciones menores. En la gota son las articulaciones mayores y no es simétrico. O sea, puede estar solamente la rodilla derecha roja, tumefacta, dolorosa, y nada más que la rodilla. Y la otra rodilla puede estar perfectamente bien. O sea, es asimétrico. Esa es una de las características. Bien. De los pacientes con gota, los 2/3 de los pacientes, las 2/3 partes de los pacientes se consideran que es por producción excesiva, por un aumento. No hablamos de este síndrome que es rarísimo, yo nunca lo he visto, no está escrito. Pero sí, mayor actividad de esta sanguinosidad y mayor producción de ácido úrico. O sea, las 2/3 partes se dan por un aumento en la producción. Estos pacientes también pueden desarrollar la gota tofácea, los tofos úricos. ¿Y los tofos qué son? Son unos nódulos que se forman adyacentes al hueso, ¿no? Que duelen y que producen erosión del hueso, ¿no? Esos son los tofos. En algunos casos, cuando estos tofos, ¿no? Por ejemplo, se presentan en los pies, pues va a haber necesidad de hacer una cura quirúrgica de estos tofos, o en las manos, ¿no? Pero también hay precipitaciones muy pequeñitas en el pabellón de la oreja, como puntitos amarillos. Uno los puede ver a simple vista, y eso no es otra cosa que depósito de ácido úrico en estos pacientes. Ahora, la hiperuricemia y la gota a veces no viene sola. Muchas veces vienen en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, ¿no? En aquellos que hoy en día se denomina síndrome metabólico, donde no solamente el ácido úrico está aumentado, sino también está aumentado el colesterol, los triglicéridos, son pacientes dislipidémicos o son pacientes diabéticos. Muchas veces están acompañados de estas otras alteraciones. Bien, para terminar, ¿cuál es el tratamiento de la gota? El ataque agudo de la gota se tiene que tratar básicamente disminuyendo el dolor. El dolor es sumamente importante, ¿no? Y produce gran incapacidad. O sea, el tratamiento del dolor. ¿Con qué se trata este dolor? Clásicamente se ha tratado con la colchicina. La colchicina es un gran analgésico y antiinflamatorio que se utiliza en el tratamiento de la gota, del ataque agudo de gota, la colchicina. Hoy en día hay otros antiinflamatorios, como es el eterecoxib, por ejemplo, que es con 5 días de tratamiento se acabó y dándole una sola pastilla de 120 miligramos, prácticamente se revirtió el cuadro agudo de gota, ¿no? Entonces,
la indometacina, eterecoxib, ¿no? Pero el clásico es la colchicina. El problema de la colchicina es que hay que darla cada hora y muchas veces produce trastorno digestivo, produce diarrea. Entonces hay que estar atento al paciente. Ya los nuevos fármacos, cada vez se utiliza menos la dosis. Se utilizan más los AINES tipo eterecoxib, como es el arcoxia, que hoy en día tiene gran uso en el tratamiento oncológico. Ese es una, disminuir el dolor. Y el otro aspecto, que es el más importante, es disminuir la concentración de ácido úrico. Porque si dejamos el ácido úrico arriba, definitivamente ese paciente, pues, le bajamos el dolor y va a volver a hacer aborto. Y ahí se utiliza el alopurinol. El alopurinol, el nombre comercial que más se utiliza es el Silonip, ¿no? Que se pueden dar dosis de 100, de 150 o de 300 miligramos por día. Y esto, administrado en forma regular, hace que la actividad de la santina oxidasa se venga menos y que baje la concentración de ácido úrico. En los pacientes que tienen gota renal, lo que se utiliza es el probenecid para facilitar la excreción de ácido úrico. No nos olvidemos que esa eliminación de ácido úrico está más o menos por los 425 miligramos diarios, 425 más o menos 80, sobre una producción total de 750 miligramos diarios de ácido úrico. O sea, lo que se produce, lo que el organismo produce diariamente es alrededor de los 750. Y de esos 750, 450 más o menos 80, alrededor de 500 se van por vía urinaria. Esa eliminación urinaria nosotros la podemos mejorar con el probenecid. Y finalmente, la dieta. ¿No? La dieta que hay que aconsejar al paciente que no haga desarreglos, ¿no? O sea, yo no puedo estar decirle al paciente que tome su alopurinol, ¿no es cierto?, de 300 miligramos, la dosis más alta, y olvídese y coma de todo. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que hacerle siempre una restricción dietética. Eso no quiere decir que de vez en cuando se tome un trago o se coma pues, un ceviche mixto. Eso puede suceder, pero no que sea pues la regla. Eso lo podemos decir en el paciente que ya está debidamente controlado, debidamente compensado. Pero la dieta, ¿no? Evitando los alimentos que ya les he dicho, que tienen alta concentración de purinas, ¿no?, los evitemos. Muy bien, señores, hasta acá llegamos.